el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo se comprime la inflación. Para ello nos acompaña Germán Rolandi, director del Departamento de Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Germán, bueno, bienvenido. Es un poco raro porque nos conocemos también de otros ámbitos, así que bienvenido al programa, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Y nada, la pregunta, hablamos de cómo se comprime la inflación, pero creo que tenemos que arrancar por lo más básico, que es, ¿qué es la inflación? Bien, en términos generales, la definición de inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. ¿Qué significa esto? Que los precios tienen, primero, que subir, segundo, hacerlo todos los precios de la economía, de ahí lo generalizado, y tercero, en tercer lugar, digamos, la sostenibilidad en el tiempo. Es decir, es un proceso que en el tiempo es permanente. Muchas veces se confunde el proceso de inflación con lo que a veces se llama reacomodamiento de precios, que se produce un hecho económico, una sequía, una escasez, que hace que los precios suban, pero están circunscriptos a determinados rubros, no toda la economía, no es sostenido, es decir, suben una vez. El caso más paradigmático que siempre pasa es con las verduras y la fruta. Un día, una semana, cuesta 500 pesos el kilo de tomate, a las 2 semanas cuesta 4.000. Es decir, ¿qué pasó? Algún fenómeno climático, algún fenómeno de restricción que hizo que suba el precio. ¿Eso es un fenómeno inflacionario? No. Es un fenómeno restringido que va a hacer que cuando se solucione el tema de oferta, los precios vuelvan a bajar. 4 semanas después, el kilo de tomate vuelve a los 400 pesos. Después es común, además de esto que decía sostenible, de hablar de distintos tipos de inflación, porque te dice hay una inflación que está asociada al crecimiento, decían en algún momento. ¿Esto es verdad? O sea, ¿hay distintos tipos de inflación? ¿Hay una inflación que podamos llamar optimista o positiva? Optimista o positiva no hay inflación, digamos. Bueno, pero cuando te la pegan al crecimiento, decís, bueno. Bueno, ese es el problema. El proceso, la inflación en todas partes del mundo lo han comprendido que no debería ser demasiado alta. Todos los bancos centrales del mundo tienen un techo de inflación o una orientación de la inflación hacia el 2-3% anual. ¿Sí? ¿Anual? Anual. Okay. Con lo cual, ese es un poco el horizonte que tienen. Puede que el crecimiento genere un poco de inflación, no más del 2 o 3% anual. Entonces, en ese sentido, sí, nadie apunta a una inflación cero en ninguna parte del mundo. El crecimiento, la dinámica, digamos, es como que los precios son un poco el aceite de la maquinaria económica. Tiene que tener un poco de aceite, no demasiado ni muy poco. La cantidad justa. Ese sería un poco el proceso inflacionario. La idea es que la inflación sea 2-3% anual. En ese sentido, el problema después empieza cuál es el origen de esa inflación. Cuando vos creces muy rápido, naturalmente hay una restricción de oferta. La oferta no puede ir tan rápido como la demanda. ¿Sí? La producción de bienes tiene un cuello de botella, ahí suben los precios. Eso es lo que se llama una inflación de oferta. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Haciendo que la demanda vaya un poco más lenta y le dé tiempo a la oferta a que las inversiones, digamos, maduren y podamos aumentar la producción de bienes. Que lógicamente el precio también cumple esa función. Exactamente, es una señal. O sea, el aumento de los precios es una señal para decir hay que hacer algo, digamos. Como el tomate, espera que pase esta tormenta y... Exactamente. La otra es la famosa inflación de demanda, que es cuando la demanda la incentivan a crecer más rápido. Entonces, en ese caso, también lo que hay que hacer es un poco restringir la demanda. En términos generales, pasa por un poco, en todos los países del mundo, en ese sentido, administrar un poco demanda y oferta para que crezcan lo más parecido posible. Después entramos más un poco en el fino de qué es una inflación de demanda, si es una inflación monetarista, es decir, si es porque emitimos mucho dinero, si es por algún otro factor que también puede impulsar la demanda. En el tema de las inflaciones de oferta también, si es producto de algún bien como el petróleo que muchas veces sube y te genera inflación, si es porque tenemos cuellos de botella en la estructura productiva y hace que determinados bienes, la escasez de determinados bienes que son insumos importantes, termine generando más inflación. Entonces vamos a teorías más finas. Lo que sí está demostrado en términos generales es, si hay más pesos, o mejor dicho, para que los precios se sostengan altos, el proceso de sostenimiento de la inflación en el tiempo necesita dinero. Porque si vos no tenés plata para pagar esos precios, los precios no pueden quedarse altos mucho tiempo. Entonces el proceso va asociado. Ahora, ¿es el dinero una causa o una consecuencia del proceso inflacionario? Y me imagino que hay bibliotecas de un lado y del otro. Exactamente.
Entonces, el dinero sí o sí, por eso todas las políticas apuntan a restringir la cantidad de dinero para bajar la inflación. Pueden ser teorías monetaristas, es decir, que es la causa, y otros diciendo, bueno, hay que hacerlo porque es el alimento de la inflación. Hay que retirar la liquidez del mercado para... Exactamente. Entonces, la herramienta fundamental es el control monetario. Y ese es como el momento en el que estamos viviendo hoy. Básicamente. Lo que hizo el gobierno fue dos patas o dos pilares de su programa. Uno, decir que la inflación había que aniquilarla eliminando, digamos, la emisión monetaria. Qué fuerte, aniquilar y eliminar en una sola frase. Bien. Exactamente, sí, porque el punto uno es, eliminar la emisión monetaria no es la parte más complicada. La parte complicada era cuál era el factor que alimentaba esa emisión monetaria, que era el déficit fiscal. Y ahí es donde fue todo el tema de la famosa motosierra, que no solamente, digamos, frenó la emisión monetaria, porque ¿qué pasa? En otros gobiernos lo que hicieron fue cambiar la fuente de financiamiento. Es decir, no emito dinero para financiar el déficit, me endeudo. Es una alternativa. Entonces, tengo déficit, pero ya no tengo tanta inflación. Ahora, si elimino la emisión y elimino el déficit, no voy a tener inflación seguramente, pero se siente. Se siente en la calle. ¿Y qué nos dice entonces lo que va del año, digamos, esta inflación acumulada que vos decís, otros países apuntan a un 2% anual y nosotros estamos viendo como algo optimista estar quebrando el 4 mensual? Bueno, todos los procesos de... Recordad que en el año pasado tuvimos 211 de inflación, entonces ir de 211 a 5, te diría, va a llevar varios años. No es un proceso que se da en 3 meses ni en 6 meses. Ni en 18 meses, digamos, en 18 meses la política monetaria empieza a mostrar señales. Acá se vio más rápido, digamos, pero para llegar a tasas de inflación mucho más bajas necesitas más tiempo de estabilidad, necesitas otros ajustes microeconómicos, es decir, que los agentes económicos formadores de precio entiendan cómo funciona la nueva dinámica y que vayan para el lado de la inversión y no para el lado de los precios, digamos. Sí, bueno, pero acá en Argentina particularmente tenemos una pata financiera muy fuerte que también entra en ese equilibrio, no solamente producción y consumo, sino que tenés un... Bueno, el otro punto es justamente la parte financiera. El problema de inflación es que cuando vos tenés inflaciones muy altas, el tema ya no pasa de decir qué produzco, sino decir no me conviene producir, voy al tema financiero. Entonces, la estabilidad es una necesidad fuerte para la economía para darle un horizonte al empresario que quiere producir, diciéndole, mira, no vas a tener sacudones macroeconómicos, por lo tanto, si querés pensar la economía a mediano plazo, realizar la inversión, fíjate bien cómo es el proceso productivo, cómo podés innovar, cómo podés bajar costos, etcétera, etcétera. Previsibilidad. Básicamente, como tienen todas las economías o la mayor parte de la economía del mundo. Eso implica también regularizar la parte financiera. O sea, la parte financiera no debería apuntar a cómo hago para ganar plata rápido, sino justamente facilitar el crédito sin que esto genere un proceso de aceleración de los precios y resquemores macroeconómicos, digamos. Algo que no estaría sucediendo, al menos todavía. Lleva tiempo. A ver, esto se retroalimenta, o sea, el proceso de desinflación se retroalimenta con confianza. Cuanto más ves que baja la inflación, más confianza va generando y eso te fuerza a avanzar un pasito más. La confianza no es de un día para el otro, va a llevar tiempo, por eso los procesos de desinflación llevan 5 o 6 años. Igual el indicador de esa confianza, al menos esa confianza internacional, es el valor de riesgo país. Básicamente sí, es una medida central porque es una medida que en términos generales se usa como confianza en el gobierno. Un riesgo país bajo es un gobierno estable que no tiene problemas para financiarse, para realizar sus gastos, ¿sí? Un país con un riesgo país alto lo que te está diciendo es, me parece que tenés que ir pensando en cómo vas a pagar tus cuentas. Ese es un poco. Si me pedís plata a mí, no va a ser barato. Claro, porque eso es la otra, incide incluso en las tasas de interés al que vas a acceder al crédito si es que accedes a un crédito. Claro, básicamente el riesgo país, para entenderlo claramente, es la prima de riesgo, o sea, la sobretasa que paga un país por sobre la tasa de Estados Unidos que se considera la tasa libre de riesgo. Hoy Estados Unidos tiene una tasa de interés en dólares anual del 5%. ¿Sí? Nosotros a eso le tenemos que sumar un riesgo país de, hoy estaba en 1.200 puntos, que significan 12% de interés. O sea,
Estados Unidos se endeuda al 5, nosotros nos Al endeudaremos 17. al 17. Exactamente. Esa es la medida del riesgo. El 17 en dólares. Claro. Entonces, cuando además. vos se lo planteas a cualquier empresario, vos ves, por ejemplo, empresas que han emitido obligaciones negociables, que son deuda, títulos de deuda, que se han endeudado al 5, 6%. Empresas argentinas, en dólares. El gobierno nuestro no lo puede hacer. Ese es el problema. Entonces, eso requiere un tiempo para que la gente vaya bajando un poco, teniendo perspectiva, arriesgándose un poquito también. Digamos, ahora con el crédito uno ve que la gente... Volvió el crédito. Volvió el crédito, le va perdiendo el miedo a endeudarse nuevamente. Y eso va de a poco motorizando. Cuando la economía baja la volatilidad, digamos, empieza a reaparecer el crédito, empieza levemente el crecimiento y también el tema de los precios. Claro, porque eso tiene que ver con una reactivación. La posibilidad de crédito es la posibilidad también de volver a consumir. Exactamente. Todas las economías del mundo funcionan con el crédito. Bueno, ahí iba la siguiente pregunta. Estábamos hasta ahora hablando de temas que son en la macroeconomía, son en la parte superior y que tienen que ver con que los números cierren en el presupuesto nacional. ¿Cómo lo veo yo en la verdulería que hoy hablábamos del precio del tomate por las tormentas y las sequías y Bueno, lo que compro a diario? Ahí es donde más se siente todo este plan de ajuste, digamos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la restricción monetaria pega en la economía desacelerando el crecimiento, pero el ajuste fiscal pega más todavía. Entonces, en una economía que está ajustando el déficit fiscal en 3 puntos, 4 puntos del PBI por el lado del gasto, hace que la economía caiga 4 puntos. Y una caída de esa magnitud es importante y se siente en todos los sectores productivos. La idea del gobierno, por lo que dejan entrever, es que esto de a poco se va a ir solucionando. La aparición del crédito va a ir motorizando un poco, no va a haber una recuperación de los sueldos, de los salarios reales, digamos, muy rápida. Va a ir todo un proceso muy lento. O sea, el crecimiento de ahora en más se debería sostener, pero a un ritmo realista. Realista, digamos. Porque obviamente todavía faltan realizar varios ajustes. Todos los días vemos al gobierno que está sacando restricciones, que está haciendo esto, entonces eso implicaría que tarde o temprano la gente tiene que ir ajustándose a todos esos cambios. Y eso lleva un poco de tiempo. No sé si el 5% de crecimiento para el año que viene que está previsto es un número que se va a cumplir. Los datos indican que eso va a ser mucho menos. Pero crecer un 3% después de varios años sin crecer no es nada despreciable. No es poco. Exactamente. Lo otro que me llamaba la atención es que constantemente para explicar nuestra economía tenemos que salir a buscar parámetros y referencias en el extranjero. Es decir, el crédito es extranjero, el riesgo país se basa sobre una tasa que es de Estados Unidos. O sea, no podemos pensar en una reactivación nacional sin pensar en nuestra relación con el resto del mundo. Totalmente. Desde el siglo XXI que arrancó hace unos 20 años, la economía es mundial. Ya nadie piensa en su propio país como el punto de partida. Todas las potencias del mundo, incluso los países más chicos, piensan y comercian en la economía global. Por lo tanto, nosotros pensar que vamos a salir un poco de la crisis con este crecimiento, centrándonos en nosotros mismos, va a llevar más tiempo. De ahí que empiezan las tensiones acerca de si vamos a lograr exportar más, a quién vamos a comerciarle más, cómo vamos a hacer, cómo vamos a reducir las importaciones para no tener déficit. La balanza. Entonces, exactamente. Entonces empiezan un montón de cuestiones relacionadas con el comercio exterior, sobre todo, y es uno de lo que se está debatiendo ahora, el tipo de cambio, que creo que es la otra variable más importante. Hay dos preguntas que tengo para hacerte. Una tiene que ver con los tipos de cambio y la otra es con una noticia que leí en estos días, que era volver a poner sobre la mesa la discusión sobre entrar, porque el año pasado, el gobierno pasado salimos de lo que eran los BRICS y ahora estamos discutiendo volver a entrar a los BRICS, que tiene que ver con esto, con buscar mercados hacia dónde exportar. Exactamente. Todos los organismos internacionales, todos estos grupos de países, lo que apuntan es a tratar de flexibilizar o negociar entre sí beneficios mutuos, ¿sí? El Mercosur lo intentó. Convengamos que Argentina, normalmente en esas relaciones de beneficios mutuos, no es tan bidireccional. Normalmente salimos menos favorecidos que el socio. Generalmente sí, pero porque vamos también a rogar. Y a veces hay que sentarse a negociar.
por ejemplo, para fortalecer su posición, ¿qué hizo Argentina? Se sentó como Mercosur con Europa, ¿sí? Y de nuevo el valor de Mercosur en las discusiones. Exactamente. Entonces, cuando vos negociás 4 países, donde sumás a Brasil, es básicamente las 2 economías más grandes de Sudamérica, de toda Latinoamérica, te diría, negociando con la Unión Europea, vos podés conseguir mejores. De hecho, hoy el acuerdo no está bloqueado tanto al lado de Latinoamérica, sino más bloqueado al lado de Europa, sobre todo los agricultores franceses. Entonces, ahí se nota que el proceso, que no llevó un año, llevó varias Casi décadas. Llegar a ese acuerdo se hizo positivamente, digamos. Creo que es si bien obviamente uno tiene que hacer concesiones, porque es el proceso de negociación, creo que a la larga beneficia al Mercosur en su conjunto. Pero como vos decís, no nos olvidemos que al Mercosur todavía le falta bastante para ser homogéneo. ¿Cuántas restricciones tenemos nosotros incluso con Brasil, a pesar de tener más de 30 años el Mercosur? Ese es uno de los puntos que en términos de comercio exterior todavía nos cuesta visualizar. Sobre todo es un sendero que lleva tiempo. Cuando uno ve los países latinoamericanos, ve Chile completamente abierto, ve Uruguay que apunta a una apertura más, Colombia, Perú, son países que unidos o individualmente han tendido a eliminar las restricciones y a comerciar mucho más con el resto del mundo. Eso en Argentina históricamente ha sido difícil de incorporar. Siempre hemos basado nuestro comercio en lo que es el campo, básicamente. La industria es más restrictiva en ese aspecto. Y creo que Argentina tiene un montón de condiciones como para poder competir en varias ramas industriales, en varios rubros, incluso en varios sectores. Hoy nosotros estamos exportando servicios profesionales, software. Entonces, toda la economía del conocimiento, Argentina... Claro, no hay que pensar solo la producción como la producción de bienes. No somos una chimenea, no pensemos en una chimenea, pensemos en qué es lo que produce valor en la economía. Pensemos en Google, pensemos en Microsoft. Amazon, que es básicamente... Amazon. Entonces, uno tiene que ir pensando en que la economía, las empresas de mayor capitalización del mundo son empresas de software. Entonces, el mundo gira a eso, la inteligencia artificial gira a eso. Uno ve una fábrica automotriz y ve más robots, claro, más robots que operarios. Exactamente. Entonces, el mundo va girando hacia eso. Nosotros creo que tenemos las condiciones para apuntar hacia eso. Muchas ventajas comparativas en términos educativos que nos impulsan a buscar eso. Pero bueno, hay que ir desandando a poco porque tampoco es cuestión de, como hicimos históricamente, pasar de cerrarnos a abrirnos completamente, a volvernos a cerrar. Sí, la esquizofrenia política argentina. Totalmente. Entonces, creo que se pueden ir dando pasos para ir flexibilizando. Y también charlando justamente con las empresas participantes en el sentido de darle un horizonte. Creo que lo principal de una política es establecer hitos. Bueno, yo voy a bajar el arancel externo común del Mercosur. La idea es que lo reduzcamos a 10%, está en 14%, lo reduzcamos a 10% para el 2030. Y vuelvo a la palabra que me previsibilidad. Básicamente. La otra pregunta que también está vinculada a esa y me surge también de haber tenido la posibilidad de hablar con, bueno, UNL tiene muchos alumnos de intercambio, docentes de intercambio, los docentes y alumnos de UNL van hacia afuera. ¿Por qué el tipo de cambio? ¿Por qué somos especialistas en economía para sobrevivir? Porque vos preguntás a cualquiera, no me conviene tomar el crédito porque está a una tasa, te hay que esperar, y no, el dólar a esta tasa. ¿Por qué? De hecho, cuando viene un extranjero, los argentinos los asesoran en cómo hacer para administrar mejor sus divisas. Sí, hemos tenido una historia monetaria y cambiaria bastante, llamémosle rica, no en el mejor sentido. Pero bueno, sí, hemos atravesado todos, creo, todas las teorías monetarias que pueden haber existido, nosotros las vivimos. Entonces creo que esa historia también nos lleva a que cuando la moneda de uno fue tan maltratada a lo largo del tiempo, cualquier otra moneda nos luce más deseable. Entonces podemos administrar y normalmente tenemos ese manejo. Es una economía bimonetaria argentina. Dólar y peso, cualquier argentino lo tiene incorporado como si manejara... Por eso, esto no es común en otros países. No te estoy diciendo
Estados Unidos que tiene una moneda tan fuerte como el dólar, pero te vas a Uruguay mismo Anda a Brasil. o a Brasil y ellos se manejan en reales. Brasil devaluó un 15-20% durante este año el dólar. ¿La inflación? No, la inflación sigue igual. ¿Algún brasileño pensó en dólares y dijo, no, porque no piensan en dólares? Tiene una economía... Porque confían en su moneda. Básicamente, y más que en su moneda, confían en el que administra su moneda. Y ese es uno de los puntos que muchas veces falla en Argentina, en el sentido de la institucionalidad. El Banco Central tiene que defender la moneda. Entonces, si vos ves que la inflación sube, que puede pasar por infinidad de factores, pueden ser cuestiones, por ejemplo, ahora con la suba del precio del petróleo por la crisis en Medio Oriente, es probable que los combustibles en Argentina terminen subiendo. ¿Es un problema nuestro? No, es importado. Ahora, pero influye en nuestra economía. Influye en nuestra economía. ¿Vos qué pensás? En todas partes del mundo ven al Banco Central. El Banco Central, ¿por qué lo ven? Porque dicen, bueno, ahora va a salir, va a decir cuáles son las políticas para combatir o restringir este proceso de inflación. Claro. Exactamente. En Argentina, uno nunca está seguro. No sabe a dónde mirar. Nunca está seguro de que eso vaya a producirse. Entonces, el tema del Banco Central y recuperar esa institucionalidad, el valor de la moneda, es fundamental. Por eso muchas veces se lo criticaba al presidente en el sentido de enfocarse en la dolarización. Me parece que la idea esta de competencia en moneda es, bueno, vamos a darle al dólar, al peso, la fortaleza que nunca debió haber perdido, digamos. Y en eso... Si es que alguna vez la tuvo. Si es que alguna vez la tuvo. No, a ver, digo, en mi vida personal no recuerdo alguna vez haber confiado en una moneda. No. Estoy hablando en términos históricos. Por eso, pero ya desde el plan austral, 80 y pico, ya desde ahí venimos perdiendo ceros o sumando y restando ceros como si fuésemos... La única vez fue el DM2 de la década de los 70, claro, que fue la única vez que vos tenías un peso fuerte, muy apreciado. Después, sí, terminó todo en hiperinflaciones y toda la historia que conocemos. Pero sí, la idea de que el Banco Central cobre esa importancia como la tienen todos los países del mundo me parece que es fundamental para darle esa fortaleza a la moneda. En el sentido de que cuando uno ve en Estados Unidos que la inflación sube, enseguida todos le preguntan a la Fed, ¿y qué vamos a hacer? Y la Fed tiene que salir a dar una respuesta en el sentido de decir, no, me parece que no hay que hacer nada, sino tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque todo le está diciendo, me vas a afectar a mí, la moneda la uso yo, vos la tenés que defender. Y eso en Argentina ha sido complicado. Bueno, y la otra que, volviendo a lo micro y a la comunidad UNL, ¿qué le podemos decir al estudiante, a los docentes, a los investigadores, en medio de esta puja política económica y política que estamos viviendo en estos días, que el veto a la ley de financiamiento, pero en definitiva, que el poder adquisitivo de los sueldos de los universitarios, ¿qué podemos decir para la diaria, para la semana que viene? No te digo 5 años de previsibilidad, no la tiene la Nación, no te la voy a pedir a vos, pero en los próximos meses. Bueno, el tema es, esto va a seguir profundizándose, creería. No creo que esto vaya a una recuperación muy inmediata, ni de los sueldos de los universitarios, ni de los sueldos del hombre de a pie, digamos. Va a ser un proceso bastante más lento. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno confía más en bajar la inflación y que eso mejore el salario real, sin que eso... ¿Por qué? Porque para poder mejorar el salario real de forma sostenible, uno tiene que ir hacia un aumento de productividad. O sea, tiene que ir a una economía que crezca y que sea más productiva. Eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, si vos me preguntás lo que se perdió o cuándo se va a recuperar, yo no les puedo prometer que va a ser una recuperación rápida. Va a ser en el tiempo. Como ha sucedido históricamente en Argentina, si uno analiza en Argentina lo que ha pasado en los últimos 20 años, ve que el salario real ha ido tendiendo a caer permanentemente. Momentos de recuperación, momentos de caída. Pero pero los de recuperación no son tan altos como el pico de caída. Por eso. Entonces, creo que la sostenibilidad de poder ir hacia una trayectoria ascendente del salario real necesita que la economía se reactive y sea, como vos decís, previsible también la economía, en el sentido de que la economía no es que crezca 2 años y después baje, sino que crezca, vuelva a crecer y siga creciendo. A distinto ritmo, si es necesario.
rápido, lento, pero que vaya creciendo en el tiempo. Porque cuando uno ve los últimos 10 años en Argentina, la economía básicamente está estancada. Nunca pudimos superar los picos anteriores. Entonces la idea es de a poquito. Va a haber recesiones, seguramente va a haber recesiones, pero que la tendencia sea creciente y no al estancamiento como estamos teniendo. Creo que ese estancamiento refleja esa caída del salario real. ¿Por qué? Porque vos no estás siendo más productivo, no estás pudiendo producir más bienes y exportar más bienes, si querés. Ese es el problema. La última, y con esto, ¿por qué antes sentíamos que podíamos comprar más? Bueno, O mejor dicho, ¿por qué antes podíamos comprar más? Bueno, ese es el fenómeno inflacionario. El salario real se ha licuado muy fuerte durante este año, el ajuste ha sido muy fuerte durante este año y ha sido general. Entonces, uno que sentía que más allá de que hubiera una inflación alta, los salarios en algún momento iban un poco más rápido que la inflación. La inflación tarde o temprano te alcanzaba. Pero o sea, era como una bicicleta. Básicamente. Entonces, el proceso inflacionario tiende a tener espasmos, digamos. Entonces, vos ves que la inflación sube, tu salario sube más rápido. Después la inflación pega el salto y te licúa. Vos vas recuperando y vuelve el salto y te licúa. Entonces, había periodos donde vos sentías que tu salario compraba más, hasta que llegaba el salto inflacionario y volvías para atrás. Volvías a ir recuperando. Y también la inflación tiene esa idea de lo que se llama en economía el velo monetario. Es difícil ver si vos estás ganando o estás perdiendo, porque vos mirás el IPC, pero vas al supermercado, pagás otras actividades y es difícil. Entonces la economía de uno muchas veces no es la economía de los grandes números macroeconómicos. Entonces ese puede también afectar la percepción que tiene cada uno de cómo le rendía la plata en determinado momento. Germán, vos sabés que podemos estar todo el día discutiendo y hablando de qué puede pasar, porque en realidad es un final abierto. Totalmente. Y aparte, como vos decías, no solamente en otras partes del mundo no se habla del dólar ni nada, no se habla mucho de economía. Uno sube a un taxi en cualquier parte del mundo y de lo que menos le van a hablar es de la economía del país. Le pueden hablar de 18 millones de temas, pero no de economía. Acá, cualquier taxista en Argentina, lo primero que te va a hablar es justamente de economía. Y por eso mismo seguramente te vamos a tener de nuevo en el programa en el futuro, espero que lejano, y seguiremos hablando de economía. No, Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.